El hombre conocido en la historia como J.R.R. Tolkien nació con el nombre de John Ronald Reuel Tolkien el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica. En aquel momento, Bloemfontein se encontraba en el estado libre de Orange, una colonia independiente establecida por el pueblo Boer de Sudáfrica, para que los descendientes de colonos holandeses, alemanes y franceses pudieran escapar de la supervisión de la creciente colonia británica en la región a mediados del siglo XIX. El padre de Tolkien fue Arthur Reuel Tolkien, quien nació el 18 de febrero de 1857. El apellido inusual de la familia proviene de su ascendencia de emigrantes de la región prusiana del este de Alemania que habían llegado a Gran Bretaña hacia mediados del siglo XVIII. Arthur era gerente del Bank of Africa en el estado libre de Orange cuando su joven prometida, Mabel Suffield de Birmingham, viajó al Cabo para que pudieran casarse. La Sudáfrica colonial, en ese momento, representaba una oportunidad para los jóvenes europeos que buscaban hacer fortuna, pues la expansión de la minería de oro y diamantes generaba empleos en instituciones bancarias. Así fue que el joven Arthur, cuyo propio padre había sido fabricante de pianos en Birmingham antes de ir a la quiebra, viajó en barco en la década de 1880 para forjar su destino allí. La madre de Tolkien, Mabel Suffield, nació en 1870. El compromiso entre Mabel y Arthur no transcurrió con total facilidad, ya que su padre, John Suffield, desconfiaba de la ascendencia de Arthur con sus recientes raíces inmigrantes alemanas. La preferencia de John Suffield por la llamada raza pura inglesa era una opinión común en la época, especialmente entre británicos ricos o de clase media alta. Es posible que John también se opusiera al matrimonio porque Mabel era 13 años más joven que Arthur. Cuando se casaron en 1891 en Ciudad del Cabo, él tenía 30 y tantos años, mientras que ella apenas estaba en sus 20 tempranos. Aunque el matrimonio de Arthur y Mabel parecía responder al estilo de vida de clase media tan deseado por muchos británicos de aquella época, había cierta distancia, pues Arthur pasaba largas horas en la oficina o viajando por trabajo. Durante este tiempo, J.R.R. Tolkien nació en enero de 1892. Mabel dio a luz a otro hijo, Hilary Arthur Reuel, el 17 de febrero de 1894. Sin embargo, no estaba previsto que los niños pasaran el resto de su infancia en Sudáfrica. La joven familia, sin Arthur, decidió emprender el viaje de regreso a Inglaterra. Esta decisión se basó en la creencia común de que los climas cálidos no eran buenos para la constitución inglesa, lo que Mabel y Arthur utilizaban para explicar la delicada salud del pequeño John Ronald en ese momento. Esta creencia, junto con la llegada de una sequía en Sudáfrica, llevó a Mabel a emprender el viaje en el SS Guelph de regreso a Birmingham en abril de 1895, donde la joven familia esperaría la llegada de Arthur. Sin embargo, Arthur jamás llegó, pues para el 15 de febrero de 1896 había contraído fiebre reumática aguda y murió por hemorragia. Mabel Tolkien demostró ser una mujer fuerte e independiente que solo buscaba lo mejor para sus dos hijos y trató de brindarles la mejor crianza que pudo costear dadas las difíciles circunstancias tras la muerte de Arthur. Educada ella misma, Mabel inicialmente enseñó a sus hijos latín, francés y alemán, además de proporcionarles todos los libros de cuentos que pudieran leer. Bajo la excelente tutela de Mabel, Tolkien podía leer y escribir a la edad de 4 años y pronto comenzaría su introducción al estudio de diferentes idiomas. Mabel se mudó con sus dos hijos por toda Inglaterra, tanto para encontrar la escuela perfecta como para alejarlos de la vigilancia autoritaria de sus propios padres. En 1896, los tres se mudaron a Surrey Hall,
una pequeña aldea en las afueras de la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. La época de Tolkien en Surrey Hall influyó profundamente en su creciente interés por la ecología y su intenso amor por los árboles y la naturaleza. Este amor pastoral puede verse claramente en sus relatos posteriores, como El Hobbit y El Señor de los Anillos. Surrey Hall Mill y sus alrededores se convirtieron en su inspiración para la creación de la comarca, mencionada incluso en su introducción a El Señor de los Anillos. Recuerda haber jugado en el patio del molino, siendo ahuyentado por el molinero enfadado, imaginando trolls y jugando en plena naturaleza. Aunque hoy es un suburbio de Birmingham, en aquella época era un verdadero idilio rural, exuberante y tranquilo, un marcado contraste con la modernidad industrializada de la cercana Birmingham. Tolkien afirmó que jamás había visto un automóvil hasta que dejó Surrey Hall. Años más tarde, cuando descubrió que el molino se había deteriorado y que su idílico lugar de la infancia había sido, en sus palabras, miserablemente destruido por la expansión de la ciudad, su tristeza fue evidente. Aunque detestaba enérgicamente la alegoría, es difícil no ver el reflejo de su amor por la naturaleza a lo largo de su obra. Los héroes viven en armonía con la naturaleza, mientras que los villanos la corrompen y destruyen. Los árboles a menudo están del lado de los héroes. La línea directa de comparación entre Surrey Hall y la comarca es clara. Otro aspecto de la crianza de J.R.R. que influyó considerablemente en su vida y en su obra fue la conversión de su madre al catolicismo romano. Para disgusto de su padre unitario, Mabel se convirtió al catolicismo en junio de 1900, cuando J.R.R. tenía apenas 8 años. Al igual que la ascendencia alemana de Arthur Tolkien, el catolicismo no se ajustaba a la visión del mundo del padre de Mabel, ni a su religión protestante, la cual se consideraba la versión aceptable del cristianismo en Gran Bretaña. Su conversión y el consecuente distanciamiento de su familia llevaron a Mabel a realizar otra mudanza, esta vez al suburbio de Birmingham llamado Moseley. Allí, Tolkien conoció al padre Francis Xavier Morgan, nombrado en honor al famoso fundador de la Compañía de Jesús en el siglo XVI y quien se convertiría en una importante figura tutelar en la vida del joven Tolkien. En 1904, Mabel volvió a mudar a la familia. Al igual que su salida de Bloemfontein, esta nueva mudanza de la ciudad al campo nuevamente fue precipitada por la enfermedad. El joven John Ronald y su hermano Hilary habían contraído sarampión y tos ferina, mientras que a la propia Mabel le diagnosticaron diabetes. Lamentablemente, en aquella época no se podía hacer mucho por la diabetes. La familia se mudó cerca del padre Morgan para que él pudiera ayudarlos a todos. Pero trágicamente, debido a las complicaciones de su diabetes, Mabel cayó enferma y murió el 14 de noviembre de 1904, dejando huérfanos a J.R.R. y a su hermano menor. El padre Morgan se convirtió en el tutor legal de los dos muchachos tras la muerte de Mabel, y el par se mudó al apartamento de su tía Beatrice en Birmingham para estar más cerca de su escuela, King Edward's. Fue en King Edward's donde Tolkien vio por primera vez el idioma anglosajón, la lengua hablada y escrita en gran parte de Gran Bretaña durante la Alta Edad Media. La devoción de Tolkien por los idiomas se convirtió en una pasión de por vida, tanto como erudito como inventor de sus propias lenguas. Además, durante estos años de adolescencia, Tolkien conoció a su futura esposa, Edith Bratt. Edith nació el 21 de enero de 1889 y era 3 años mayor que Tolkien. Era una pianista habilidosa y, como Tolkien, Edith era huérfana que vivía en una pensión de Birmingham. En consecuencia, la pareja entabló una amistad que se convirtió en romance. No obstante, la etapa de amor juvenil duró poco, ya que el padre Morgan, frustrado porque Tolkien dedicaba tiempo a un romance infantil en lugar de a sus estudios, prohibió a la pareja volver a verse o incluso escribirse hasta que Tolkien cumpliera 21 años.
A Morgan le disgustaba especialmente el hecho de que Edith fuera protestante. Esta separación de Edith, aunque difícil, no fue imposible, pues fue aliviada por el estrecho grupo de amigos y los círculos literarios masculinos de Tolkien. Si bien Tolkien posteriormente tuvo alumnas y colegas académicas femeninas, fue el entorno predominantemente masculino de sus primeros años el que se convirtió en parte fundamental de su vida y también influiría en su obra. Por ejemplo, Tolkien y otros integrantes de estos círculos tenían la oportunidad de compartir su trabajo antes de que estuviera completo, y mucho menos publicado. Sus grupos de amistad pasaban el tiempo fumando en pipa, revisando material original o leyendo obras famosas en sus lenguas originales, griego, latín o anglosajón. El primero de estos grupos sociales de Tolkien fue el Tea Club, formado en 1911 en King Edwards, cuando Tolkien tenía 19 años. Este club fue fundado por Tolkien y compañeros como Christopher Wiseman y R. Q. Gilson, entre otros. Este grupo posteriormente pasó a llamarse TCBS, siglas que se añadieron a partir de Burroughs Stores, donde el grupo solía reunirse. Muchos de los miembros del Tea Club hallarían su destino en los campos de batalla de Francia, antes de que terminara la década, dejando lo que muchos académicos consideran una huella duradera en Tolkien y en su trabajo, aunque él mismo negara su influencia en cartas personales escritas a amigos a lo largo de las décadas de 1940 y 1950. Tolkien fue admitido en la Universidad de Oxford como estudiante de pregrado en 1911, algo que solo fue posible gracias a su obtención de una beca otorgada por la universidad, la Open Classical Exhibition para el Exeter College. Ganó este premio tras un desempeño destacado en King Edwards, donde había sido miembro de la Sociedad de Debate. A través de esta actividad, demostró sus habilidades lingüísticas en anglosajón, griego y gótico, además de hacer referencia a una antigua lengua germánica, tanto hablada como escrita. La admisión de Tolkien en Oxford fue solo el humilde inicio de una larga relación con la universidad, en la cual un día sería un distinguido profesor de lengua inglesa, enseñando filología, anglosajón y otras materias afines. Tolkien siempre había sentido fascinación por los idiomas, tanto por aprenderlos como por crearlos, lo cual influiría en su literatura, incluida El Hobbit y El Señor de los Anillos, en las que inventó lenguas completas. De igual modo, se convirtió en un reconocido filólogo. La filología es el estudio de las lenguas y la lingüística, a menudo de lenguas antiguas. Académicamente, durante la época en que escribía El Hobbit y El Señor de los Anillos, Tolkien publicó traducciones de historias y poesía, como el poema inglés Medio Pearl del siglo XIV. Oxford también fue formativa de otras maneras. Incluso hoy en día, el visitante de la universidad más antigua de Gran Bretaña se ve confrontado con una serie de antiguos edificios y fachadas que parecen un viaje atrás en la historia. Gran parte de la vida de Tolkien transcurrió allí, y el entorno debió impactar la manera en que moldeó y construyó el mundo de la Tierra Media, el escenario de El Señor de los Anillos. Sin embargo, los primeros años de Tolkien en Oxford fueron interrumpidos por el estallido de la guerra en Europa. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914, cuando el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Este conflicto regional en los Balcanes se expandió en los días siguientes hasta convertirse en un conflicto paneuropeo, con Gran Bretaña declarando la guerra a Alemania pocos días después. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Tolkien estaba decidido a terminar sus estudios en Oxford antes de alistarse. Para estar junto a sus compañeros de la TCBS, Tolkien buscó unirse a los Lancashire Fusiliers. Mientras concluía sus estudios,
Tolkien se entrenaba para ser oficial y escribía gran cantidad de poesía, parte de la cual contenía influencias y temas fantásticos y botánicos. Por ejemplo, en 1914 Tolkien escribió el poema Goblin Feet para Edith, un verso para celebrar su amor por la primavera. Al año siguiente, en 1915, se convirtió en su primera obra publicada al aparecer en Oxford Poetry. Este fue un momento importante, aunque Tolkien más tarde llegaría a detestar el poema, refiriéndose a él como «la cosa infeliz», que representa todo aquello que tan pronto después llegué a detestar fervientemente, por ser una versión cursi e infantilizada de elfos y criaturas similares. A pesar de este desagrado retrospectivo, todo formó parte de su desarrollo, y la poesía sería un aspecto relevante de sus obras posteriores, con más de 60 poemas incluidos en El Señor de los Anillos. De mayor importancia literaria en esta época fue la escritura de The Voyage of Eärendil the Evening Star, otro poema, pero el primero que es reconociblemente sobre la Tierra Media, el mundo en el que se ambientan El Señor de los Anillos, El Hobbit y gran parte del resto de la obra de Tolkien. Tolkien también escribió otros 3 poemas acerca de Eärendil, y estos se grabaron en su imaginación de tal manera que el personaje de Eärendil sobrevivió, en gran medida sin cambios, desde ese momento en adelante. Incluso se menciona varias veces en El Señor de los Anillos. Quizá el lector recuerde que Frodo y Sam utilizan el frasco de Galadriel, una luz pura y brillante, para derrotar a ella la araña, Shelob. Esa luz había sido capturada de la estrella de Eärendil. El extenso legendarium que surgió a lo largo de los años y décadas siguientes proviene inicialmente de que él intentaba descubrir la historia de Eärendil y su mundo, aunque tendría que esperar un par de años, mientras la dureza del mundo real se hacía evidente. Tras graduarse en Oxford en 1915, Tolkien fue nombrado subteniente en los Lancashire Fusiliers y como en su juventud viajó por Inglaterra, desde Bedford a Staffordshire y otros lugares. Continuó formándose como oficial británico, eligiendo especializarse en señalización, que incluía el aprendizaje del código Morse y la transmisión de mensajes, una tarea perfecta para un hombre con su facilidad por los idiomas. Al mismo tiempo, el 22 de marzo de 1916, Tolkien y Edith Bratt, que se conocían desde hacía años, finalmente se casaron en una misa matutina en la iglesia de St. Mary's Immaculate en Warwick. Ella había accedido a convertirse al catolicismo para que su matrimonio funcionara, una decisión que causó un distanciamiento con su tutor adoptivo. J.R.R. y Edith no tuvieron mucho tiempo para celebrar su unión, ya que Tolkien pronto sería enviado al frente occidental, en Francia. Tolkien desembarcó en Calais el 6 de junio de 1916. Allí era uno de los muchos soldados recién llegados a Francia tras las masivas pérdidas en la batalla de Verdún el febrero anterior. La compañía de Tolkien participó en la primera batalla del Somme, la ofensiva librada entre tropas francesas y británicas por un lado y alemanas por el otro, que comenzó el 1 de julio de 1916. Duró 141 días, con un total combinado de casi 1 millón de bajas en ambos bandos. Los británicos perdieron alrededor de 20.000 hombres el primer día del asalto de infantería, uno de los días más mortíferos de la historia militar británica. La guerra tuvo consecuencias brutales para el círculo de amistades de Tolkien. En particular, perdió a miembros de su antiguo club social, la TCBS, como Rob Gilson y J.B. Smith, quedando solo Tolkien y Christopher Wiseman de su antigua banda. El propio Tolkien fue retirado de la acción después de enfermarse con lo que llamaban fiebre de las trincheras durante el conflicto, una enfermedad transmitida por piojos en las trincheras. Infectó hasta a 1/3 de los soldados británicos en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial y se caracterizaba por intensos dolores de cabeza,
fiebre y dolores musculares por varios días. Después de ser trasladado a las líneas traseras y atendido en un hospital francés en Le Touquet, Tolkien fue enviado de regreso a Inglaterra para recuperarse, donde se reunió con Edith. Influenciado por su experiencia en las trincheras y su amor por las epopeyas, como la historia de origen finlandesa, el Kalevala, Tolkien comenzó a trabajar en lo que llamó el libro de los cuentos perdidos. Durante los años siguientes, escribió muchas de las historias que formarían la base de El Silmarillion, su legendarium. La caída de Gondolin fue la primera, seguida de los otros grandes relatos de Beren y Lúthien y los hijos de Húrin. También comenzó un trabajo más estructurado en la creación de lenguas para su mundo inventado. En verdad, había estado inventando lenguas desde su infancia, pero ahora vinculaba directamente su creatividad filológica con la construcción de su mundo. Trabajó en todas estas historias a lo largo de su vida, y aunque publicó algunas obras terminadas como El Hobbit y El Señor de los Anillos, gran parte del resto de su creación permaneció en un estado de constante revisión hasta sus últimos días. La ambición de Tolkien en aquel tiempo no era menor que la de producir una mitología integrada conectada con la sensación de su tierra. Años después, en una carta a un posible editor, recordó: «Tenía la idea de crear un conjunto de leyendas más o menos conectadas que abarcaran desde lo grande y cosmogónico hasta el nivel del cuento de hadas romántico, lo grande fundado en lo pequeño en contacto con la tierra, lo pequeño obteniendo esplendor de los vastos telones de fondo, que pudiera dedicar simplemente a Inglaterra, a mi país. Debería poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, evocando nuestro aire, el clima y suelo del noroeste, es decir, Gran Bretaña y las regiones cercanas de Europa». Cabe señalar que más adelante calificó esta idea en la carta como absurda. Sin embargo, la magnitud de la ambición de Tolkien era clara. No solo estaba creando un trasfondo para algunas historias, estaba creando un vasto marco mitológico a partir del cual podrían surgir historias, las suyas y las de otros. Mientras tanto, Tolkien había sido dado de alta en el hospital en octubre de 1916 tras 2 años de reposo, intercalados con algunos destinos militares en toda Inglaterra. Repetidamente recaía enfermo al ser reasignado y con frecuencia lo enviaban de vuelta al hospital a recuperarse. En este periodo, Edith y Tolkien comenzaron su familia. Su primer hijo, John Francis Rowell, nació el 16 de noviembre de 1917 y poco después, la joven familia regresó a Oxford, donde Tolkien aceptó un empleo como lexicógrafo asistente. La Primera Guerra Mundial terminó finalmente en noviembre de 1918, cuando Alemania se rindió tras el estallido de la Revolución en Berlín y otras ciudades. El servicio de Tolkien en la guerra abarcó un rango amplio de destinos, desde los sangrientos desarrollos de la batalla del Somme hasta ser destinado en Inglaterra y considerado no apto para el servicio por motivos médicos. Sin embargo, la violencia y la brutalidad, combinadas con la subsiguiente Segunda Guerra Mundial años más tarde, influirían en los escritos de Tolkien, aunque él siempre insistió en que El Señor de los Anillos no fue concebido como un relato alegórico de las guerras del siglo XX. No mucho después del fin de la guerra, en el verano de 1920, Tolkien solicitó y fue nombrado lector de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Allí, Tolkien conectó con otro joven erudito, Eric Valentine Gordon. Gordon era un filólogo y académico competente, capaz de igualar las habilidades y la agudeza de Tolkien en nórdico antiguo y anglosajón. Así, ambos congeniaron como amigos cercanos y eventualmente fundaron el Viking Club, donde inventaban canciones y versos en anglosajón, entre otros pasatiempos académicos. Mientras tanto, la familia de Tolkien siguió creciendo.
Él y Edith tuvieron otro hijo, Michael Hilary Rowell, nacido el 22 de octubre de 1920, y un tercer varón, Christopher Rowell, nacido el 21 de noviembre de 1924. Christopher, años más tarde, se convertiría en un erudito por derecho propio y desempeñaría un papel importante en la edición y difusión de la obra de su padre. Hacia la época del nacimiento de Christopher, Tolkien solicitó una cátedra de anglosajón en su alma mater, la Universidad de Oxford. Esta solicitud fue exitosa y Tolkien regresó a Oxford, donde continuaría dando clases la mayor parte de su vida. En 1926, los Tolkien se mudaron a Northmoor Road. Fue allí donde gran parte del trabajo en El Hobbit se llevó a cabo. De hecho, la familia permaneció en esa casa durante 21 años, uno de los periodos más largos en los que Tolkien vivió en un mismo lugar. Durante este tiempo, la familia Tolkien se completó con el nacimiento de Priscilla, el 18 de junio de 1929. Es difícil subestimar la importancia de los hijos de Tolkien en su vida. Era un padre devoto, y a menudo les enviaba ilustraciones y les leía historias de sus mundos inventados. Es quizá exagerado afirmar, como algunos han hecho, que J.R.R. escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos para John, Michael, Christopher y Priscilla, pero no cabe duda de que fueron un factor en cómo dio forma al mundo de la Tierra Media y a los personajes que lo habitaban. Hay un elemento de cuento infantil a lo largo de su obra, pero las novelas también abordan temas adultos y ofrecen lecciones morales. De vuelta en Oxford, los círculos sociales y literarios de Tolkien también se ampliaron. Uno de los grupos y clubes más conocidos de Tolkien fue los Inklings. En 1926, Tolkien conoció a Clive Staples Lewis, más conocido como el famoso C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, al que sus amigos llamaban Jack. Lewis nació el 29 de noviembre de 1898 en Irlanda. Aunque Narnia a menudo se analiza por sus alegorías cristianas, el propio Lewis tuvo una relación turbulenta y cambiante con el cristianismo. De hecho, fue Tolkien, católico, quien irónicamente inspiró a Lewis a reincorporarse a la Iglesia de Inglaterra, aunque el propio Tolkien opinaba mucho menos del protestantismo que del catolicismo. Este debate entre catolicismo y protestantismo ha sido y sigue siendo un problema, particularmente en Irlanda. Lewis, irlandés y protestante, sin duda conocía bien este conflicto, habiendo crecido y alcanzado la adultez en una época en que las divisiones religiosas condujeron a la partición de Irlanda entre el sur católico romano y el norte protestante. Tolkien y Lewis mantuvieron una larga amistad, una de respeto mutuo y admiración, aunque estuvieron distantes durante largos periodos. El creciente anglicanismo de Lewis fue una causa de esta distancia. Por su parte, el catolicismo de Tolkien influyó en su visión del mundo y su perspectiva. Aunque muchos afirman que la religión y la literatura no van de la mano, este no fue el caso con Tolkien, pues algunos de sus biógrafos sostienen que El Silmarillion es una obra profundamente reverente y espiritual, y que Tolkien consideraba que escribir El Señor de los Anillos era un deber y una actividad cristiana. Gran parte del sentido de la importancia religiosa de su obra proviene de su creencia de que no estaba inventando mitos tanto como descubriendo la verdad, igual que lo haría un historiador. Creó un personaje en el mundo interno de sus libros, un académico que descubría las historias de la Tierra Media, hasta el punto de que a veces adoptaba esta persona para responder cartas de admiradores, involucrándose con sus preguntas y teorías, sugiriendo posibles interpretaciones alternativas de su obra y diferentes maneras de traducir las lenguas que había creado. Para Tolkien, su creación no era tanto otro mundo, sino la Tierra en otra etapa de la imaginación. Como tal, Tolkien veía como su deber desenterrar la verdad del mito y comprender los patrones humanos en la historia. El biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter,
escribió al respecto: así como el habla es una invención sobre objetos e ideas, el mito es invención sobre la verdad. No se puede entender el mundo ficticio que Tolkien estuvo construyendo desde la década de 1920 y que finalmente derivó en la composición de El Hobbit y El Señor de los Anillos, sin examinar la carrera académica de J.R.R. Su trabajo a lo largo de varias décadas, ya fuera en Leeds o principalmente en Oxford, se centró en elementos de la poesía y la prosa anglosajona y en elementos épicos de los mitos ingleses y nórdicos, lo que influyó profundamente en la forma en que desarrolló el mundo de la Tierra Media. Por ejemplo, mientras estaba en Leeds a principios mediados de la década de 1920, Tolkien trabajó en A Middle English Vocabulary, un vocabulario del inglés medio, un tipo de diccionario sobre el inglés tal como se hablaba y escribía aproximadamente entre 1100 y 1400, es decir, entre la conquista normanda y los primeros indicios del Renacimiento en Inglaterra. Esto, junto con su trabajo sobre el inglés anglosajón de la Alta Edad Media, tuvo gran importancia al moldear el lenguaje utilizado en El Señor de los Anillos y otras obras. Igualmente notable a este respecto es la coincidencia entre la representación de los elfos en la Tierra Media y algunos textos anglosajones que Tolkien no solo estudió, sino que enseñó y editó. Del mismo modo, el trabajo de Tolkien en Leeds y Oxford implicó el estudio y la publicación de algunas de las principales obras de la poesía y prosa épicas inglesas. Aún en Leeds, coeditó, junto con E.G.B. Gordon, una edición de Sir Gawain and the Green Knight, un romance caballeresco del siglo XIV sobre Sir Gawain, uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Elementos del ciclo artúrico podrían haber entrado en el mundo fantástico de Tolkien en la forma de los Rohirrim, o incluso de Aragorn como una especie de pseudo-rey Arturo. Cuando volvió a Oxford a mediados de la década de 1920, Tolkien estaba trabajando en una edición del principal poema épico anglosajón, Beowulf. Nunca publicó dicha edición, que terminó en 1926, pero ofreció una serie de conferencias aclamadas en esa época que establecieron su reputación como uno de los principales expertos mundiales en Beowulf. Los estudios sobre la obra de Tolkien suelen argumentar que el Señor Oscuro, Sauron, a quien Tolkien hizo el antagonista principal de El Señor de los Anillos, se aproxima a Grendel, el gran némesis de Beowulf, en el poema anglosajón. La producción literaria de Tolkien, al construir el mundo de la Tierra Media, debe entenderse como una extensión del mundo de mito anglosajón e inglés, con el cual su vida en Leeds y Oxford estaba estrechamente vinculada. Probablemente fue en el verano de 1930 cuando esta gran visión comenzó a anclarse en una historia muy simple, en uno de los momentos más famosos de inspiración en la historia, comparable con la legendaria teoría de la gravedad de Isaac Newton tras la caída de una manzana. Tolkien estaba corrigiendo exámenes cuando una frase le vino a la mente plenamente formada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Rápidamente la garabateó al dorso del papel que estaba corrigiendo. Se convirtió en la base de una larga historia sobre el personaje Bilbo Bolsón, y el Hobbit se desarrolló a lo largo de los años siguientes. Sin embargo, incluso con este inicio significativo, Tolkien era un escritor que necesitaba un grupo de apoyo y crítica. Esta red de apoyo se consolidó en la forma de Los Inklings, a principios de la década de 1930. La membresía fue irregular, especialmente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los miembros se dispersaron, o el grupo no podía reunirse en el pub debido a la escasez de tiempos de guerra. Cuando el grupo se inauguró, entre los integrantes estaban Tolkien, Lewis, el médico de Oxford R. y Harvard, el hermano de Lewis, el mayor Warren Lewis, el abogado Owen Barfield y Hugo Dyson, un profesor de literatura inglesa en la Universidad de Reading. Aunque sus profesiones eran variadas,
Los Inklings estaban unidos por su interés en la literatura y su cristianismo. Dadas estas afinidades, Tolkien a menudo mostraba borradores iniciales de El Hobbit y El Señor de los Anillos a los demás Inklings. El Hobbit comenzó como historias que Tolkien contaba a sus hijos. Algunos de esos relatos y poemas nunca se escribieron, mientras que otros jamás se publicaron. Sin embargo, muchos de ellos fueron sugeridos por Tolkien a sus editores en un momento u otro como historias sucesoras de El Hobbit. Por ejemplo, Tolkien escribió una vez un poema juguetón llamado Las aventuras de Tom Bombadil, nombrado así por una muñeca de Michael Tolkien. En 1934, el poema se publicó en el Oxford Magazine y Tom Bombadil apareció en El Señor de los Anillos. Otra historia infantil corta de esta época fue Mr. Bliss, sobre un hombre que compra un coche y vive subsecuentes aventuras, inspirada en la breve experiencia de Tolkien como propietario de un automóvil. Se publicó póstumamente en 1982. Mr. Bliss era una obra totalmente ilustrada, con ilustraciones hechas por el propio Tolkien, lo que destaca su faceta como artista visual, así como erudito y escritor. En concreto, Tolkien disfrutaba de técnicas suaves como la acuarela, que utilizó para crear ilustraciones de El Silmarillion en la década de 1920, así como mapas e ilustraciones de la Tierra Media que eventualmente se incluyeron en El Hobbit. Los cuentos infantiles de otros autores de su infancia también influyeron en Tolkien al escribir El Hobbit. Por ejemplo, Tolkien y sus hijos disfrutaban con The Marvelous Land of Snerks de E.A. Wyke Smith. Edward Augustine Wyke Smith, nacido en 1871, ingeniero británico que trabajó en Europa y América durante finales del siglo XIX, escribió este libro infantil sobre dos niños que entran en una tierra mágica donde todos los huérfanos son cuidados por figuras maternas. Allí habitan los Snergs, seres notoriamente bajos, como los hobbits. No es difícil ver de dónde provino la influencia y es importante recordar que, si bien hoy se considera a Tolkien el padre de la fantasía moderna, él mismo se inspiró en diversos autores previos. De importancia crucial es el hecho de que Tolkien escribió sobre cómo la palabra hobbit fue inspirada por Babbit, de Sinclair Lewis. Sinclair Lewis nació en Minnesota, Estados Unidos, el 7 de febrero de 1885. Es conocido por sus agudas críticas al capitalismo estadounidense en novelas satíricas como It Can't Happen Here, de 1935. Babbit cuenta la historia de un agente inmobiliario de clase media llamado George Babbit, quien se ve obligado a replantearse su vida y su propósito. Tolkien se inspiró en el sonido de Babbit y creyó que había cierta comparación entre los hobbits y el personaje Babbit, particularmente en lo que Tolkien llamaba su acomodada burguesía. El Hobbit narra la historia de Bilbo Bolsón, un hobbit que vive en una casa confortable en Bolsón Cerrado, en Hobbiton, en la comarca, una región de la Tierra Media donde la gente lleva una vida apacible y esencialmente inglesa. Es así hasta que Bilbo, con el estímulo del mago Gandalf, se involucra con una compañía de enanos que intentan recuperar su tierra natal. Existen, de hecho, bastantes similitudes entre Tolkien y su protagonista Bilbo. Tanto Bilbo como Tolkien, al igual que el George Babbit de Sinclair, son de clase media acomodada y encarnan rasgos y hábitos de vida considerados respetables. Son personas sensatas y de mediana edad y no viajan demasiado. De hecho, Tolkien, a pesar de su amor por aprender infinidad de idiomas y culturas, no viajó mucho a aquellos lugares. En su vejez, el único sitio que visitaba de vacaciones era la costa inglesa, y ni siquiera lo disfrutaba demasiado. Como admitió, soy en realidad un hobbit, en todo menos el tamaño. Me gustan los jardines, los árboles y las tierras de labranza sin mecanizar, fumo en pipa y me gusta la comida simple, sin refrigerar. Durante la redacción de El Hobbit, muchos nombres de personajes cambiaron.
El enano principal inicialmente se llamó Gandalf antes de cambiarse a Thorin, y el dragón Smaug originalmente se llamó Priftan. Tolkien escogió muchos de los nombres de la colección mitológica islandesa de poesía y prosa, la Edda Mayor. Esta es una recopilación de poemas narrativos nórdicos antiguos del medievo, derivados en su mayoría de mitos escandinavos e islandeses. Además de inspirarse en Babbitt y en los Snerks, Tolkien se inspiró en su propia vida para El Hobbit. Por ejemplo, Bag End, Bolsón Cerrado, era el nombre de la granja de su tía Jane en Worcestershire, Inglaterra. El personaje de Gandalf se inspiró en una reproducción postal de la obra Der Berggeist, El espíritu de la montaña, de J. Madeleiner, que mostraba a un anciano sentado en un bosque, pacíficamente en sintonía con la vida silvestre a su alrededor. En esencia, la comarca es una versión idealizada de Inglaterra, tal como Tolkien y muchos otros de su época hubieran deseado. El Hobbit casi nunca se terminó ni se publicó. Como fue escrito para sus hijos, que iban creciendo, Tolkien no veía razón para terminar la historia. Sin embargo, una antigua alumna de Tolkien, Elaine Griffiths, leyó la historia y la consideró maravillosa. En 1936, ella incluso entregó el manuscrito aún incompleto a Susan Dagnall, empleada de la editorial Allen y Unwin. Tras un algo laborioso proceso de revisión por el perfeccionista Tolkien, El Hobbit se publicó el 21 de septiembre de 1937 y sus ejemplares se agotaron para diciembre. Después del éxito de El Hobbit, Tolkien esperaba publicar El Silmarillion, pero debido a su inicial combinación confusa de poesía y prosa, así como a su gran extensión, Allen and Unwin optó por no publicarlo. Uno de los aspectos más difíciles de la obra, desde el punto de vista editorial, era la falta de una estructura narrativa tradicional. Mientras tanto, los admiradores prácticamente exigían más historias centradas en hobbits. El deseo de satisfacer a los lectores y a su editorial con más relatos de hobbits, mezclado con su deseo de usar partes de la mitología expresada en el Silmarillion, llevó a Tolkien a comenzar lo que se conocería como El Señor de los Anillos. Al igual que en El Hobbit, muchos de los nombres de los personajes de El Señor de los Anillos cambiaron con el tiempo. Originalmente, Frodo Bolsón se llamaba Bingo Bolsón y era el hijo de Bilbo. Eso se cambió para convertirlo en su sobrino. Otros personajes, quizás quienes se convirtieron en los hobbits Merry y Pippin, fueron inicialmente los primos de Bingo, llamados Odo y Frodo. Como con los nombres de El Hobbit, Tolkien se inspiró en su vida. Por ejemplo, el nombre Gamgee provenía del término coloquial para el algodón quirúrgico con el que creció en Birmingham, y Gaffer Gamgee era el apodo que Tolkien le dio a un anciano curioso con el que se cruzó la familia durante unas vacaciones en Cornwall en 1932. Lo llamó Gaffer Gamgee, por la forma en que el hombre chismorreaba sobre las novedades locales o el tiempo. Sin embargo, lo más importante es que El Señor de los Anillos se inspiraba en el amor de Tolkien por el paisaje inglés y su gente. Esa admiración y el remanente de su amor infantil por los árboles, bosques y arroyos inspiró sus historias. Aunque escribir el primer capítulo sobre la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón resultó bastante fluido, Tolkien se vio ligeramente atascado en cuanto a la dirección que tomaría la trama a continuación. Dada esta escasa planificación, la historia evolucionó con cierta naturalidad, agregando un peligroso jinete negro al comienzo de los capítulos. Este llegaría a ser un Nazgûl. Curiosamente, no fue hasta que escribió El Señor de los Anillos que el anillo que Bilbo le arrebata a Gollum en El Hobbit se convirtió en el anillo único de poder. Antes de eso, no existía tal cosa como un anillo para gobernarlos a todos. Cualquier atisbo de esto en El Hobbit fue añadido en una de las muchas revisiones de Tolkien.
A medida que comenzaba a escribir el libro, que finalmente se publicaría muchos años después como la trilogía de El Señor de los Anillos, el mundo en el que vivía Tolkien volvía a ser devastado por la guerra. El fin de la Primera Guerra Mundial, en la que había luchado, había creado tantos problemas nuevos como los que había resuelto. Tras ella, surgieron partidos políticos extremistas en países como Italia, mientras que la política de las naciones derrotadas, como Alemania y Austria, era sumamente inestable en los años posteriores a la guerra. La situación empeoró tras el crack del 29 y la Gran Depresión posterior, que permitió el ascenso del partido nazi liderado por Adolf Hitler en Alemania en 1933. Años de crecientes tensiones siguieron, mientras los nazis rearmaban Alemania y se preparaban para una nueva guerra. Al tiempo que Tolkien comenzaba las primeras partes de su obra, la vida en Inglaterra se veía afectada por los sucesos en el continente, pues Alemania se anexionaba a Austria y luego exigía territorios a Checoslovaquia y Polonia. Finalmente, tras esta agresión incesante, en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania en respuesta a su invasión de Polonia. Sin embargo, esta fue una guerra distinta a la mayoría. En ella había claramente un agresor volátil que había abandonado cualquier norma de conducta militar o ética. Entre 1939 y 1945, los nazis asesinaron a millones de personas en Europa y perpetraron el genocidio contra los judíos, los romaníes y otros pueblos a los que consideraban racialmente inferiores, como polacos y checos. Más que ninguna otra gran guerra europea, la Segunda Guerra Mundial fue un choque entre el bien y el mal. No sorprende que, dada la naturaleza de la guerra que arrasaba Europa mientras Tolkien escribía gran parte del Señor de los Anillos, muchos comentaristas hayan tendido a ver la épica saga como un relato alegórico de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el personaje de Sauron podría interpretarse como Adolf Hitler, un individuo de maldad consumada, mientras que los orcos de las novelas podrían ser una alegoría de la Wehrmacht alemana, las fuerzas militares del Tercer Reich. Las dos torres de la segunda novela de la trilogía podrían percibirse como la Alemania nazi y uno de sus aliados, ya fuera la Italia de Benito Mussolini o el Imperio de Japón, que había convertido el Pacífico en un campo de batalla de manera similar a como lo hacía Alemania en Europa. Del mismo modo, las relaciones fracturadas entre los poderes respectivos de Rohan, Gondor, los elfos y los enanos podrían verse como una alegoría de las divisiones entre las potencias aliadas de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, que aun siendo muy distintas, hallaron causa común para enfrentar el mal mayor representado por la Alemania nazi desde 1941 en adelante. Muchos han sugerido que el giro oscuro de la historia, con los espectros del anillo y los fuegos de Mordor, quizás se deba a este contexto global. Sin embargo, el propio Tolkien insistió ampliamente en la introducción a El Señor de los Anillos, en que detestaba cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones. Y aunque reconocía que las experiencias de los escritores se reflejan en su obra, su intención era que su historia no contuviese ningún significado alegórico ni referencia política contemporánea. Existe otra forma de ver El Señor de los Anillos. Implica la idea de que la saga es esencialmente una parábola sobre los procesos de la modernidad y cómo corrompieron el mundo. Tolkien se vio profundamente influenciado por los escritos de William Morris, un poeta, artista, novelista, arquitecto y conservacionista británico del siglo XIX, que rechazó las fuerzas de la modernidad y la industrialización en Gran Bretaña, en su lugar defendiendo las artes y oficios británicos como se practicaban antes de la Revolución Industrial comenzada a mediados del siglo XIX.
Muchos elementos de El Señor de los Anillos son profundamente críticos con la industrialización, particularmente las secciones de lo que luego sería las Dos Torres, donde Isengard asciende hasta convertirse en aliada de Sauron y comienza a construir un ejército industrial basado en la destrucción de los grandes bosques de la Tierra Media. En este sentido, Tolkien exaltaba la comarca como el ideal de lo que Inglaterra había sido antes de la Revolución Industrial, mientras que Sauron, sus orcos e Isengard eran la antítesis de ello. El resultado final de estas influencias malignas era Gollum, una figura arruinada por la codicia y el materialismo que la industrialización y la sociedad de consumo estaban generando. Y hay más influencias que podrían estar presentes en la épica de Tolkien. Por ejemplo, muchos han sugerido que su devoto catolicismo romano se refleja en las novelas en la representación de personajes como Frodo, Samwise Gamgee y Gollum, siendo Frodo una figura parecida a Jesús, Sam el equivalente del apóstol Pedro y Gollum como Judas Iscariote. Sin embargo, la realidad es que el mundo de la Tierra Media y los elementos del mito anglosajón, la narración bíblica, las posibles analogías con las guerras mundiales y las reflexiones sobre la industrialización, el nacionalismo y la modernidad son tan vastos y están tan entrelazados en el mundo que Tolkien creó que no es posible identificar una sola influencia para sus ideas. De hecho, Tolkien concibió originalmente el mundo de la Tierra Media y comenzó a escribir sobre él en la década de 1920 como una especie de mitología privada que utilizaba para trabajar diversas ideas sobre filología, cosmología, mitología y otros aspectos tanto de su vida profesional como privada. Sin duda sería muy reduccionista afirmar que El Señor de los Anillos es sencillamente una alegoría clara de la Segunda Guerra Mundial. Sus capas son demasiado complejas para permitir una lectura tan simplista. Escribir El Señor de los Anillos fue un proceso largo y arduo. Tardó 12 años en escribir la historia, más otros 4 años en revisarla y hacerla publicable. Tras su finalización, el extenso manuscrito se dividió en 3 volúmenes: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Sin embargo, esta división fue una decisión tomada por las restricciones de la época. Originalmente, Tolkien había compuesto la historia como un relato único en 6 partes, pero la escasez de papel en la Gran Bretaña de posguerra llevó a los editores a convencer a Tolkien de que la publicara en 3 libros. En consecuencia, los títulos de estos 3 volúmenes fueron construcciones artificiales. A Tolkien no le gustaba el título del último libro, porque creía que revelaba demasiado el final, y en su lugar quería titularlo La Guerra del Anillo. Tampoco le gustaba Las Dos Torres, quejándose ante su editor de no estar totalmente seguro de a qué 2 torres se refería el título. El material que contiene originalmente eran los libros 3 y 4, llamados La Traición de Isengard y El Anillo sigue su camino hacia el este cuando Tolkien los escribió inicialmente. Parte de la demora en publicar El Señor de los Anillos se debió a que Tolkien, tras escribirlo, decidió que en realidad era más una secuela de su inédito Silmarillion, una historia y mitología de la Tierra Media. Por ello dedicó mucho tiempo a intentar convencer a la editorial de que publicara el Silmarillion junto a El Señor de los Anillos. Tolkien había intentado en vano que publicaran el Silmarillion, o el Kenta Silmarillion, como lo llamó entonces, desde 1937, pero como se mencionó antes, la editorial siempre se había negado. Finalmente, se llegó a un compromiso. Tolkien condensó gran parte del contenido en extensos apéndices para El Retorno del Rey. La mayor parte de El Silmarillion nunca se publicó en vida de Tolkien, pero unos años después de su muerte, su hijo Christopher editó los borradores, notas y revisiones de su padre para elaborar una versión final que se publicó finalmente.
La Comunidad del Anillo se publicó en agosto de 1954, con las dos secuelas apareciendo en noviembre de 1954 y octubre de 1955. Las historias de Tolkien se convirtieron rápidamente en obras de culto, creando fandoms en todo el mundo ya en la década de 1960. De hecho, ya en 1955 La Comunidad del Anillo se emitió en la radio BBC. Desde entonces, los admiradores han ampliado el material original. En la década de 1960 se formó una sociedad Tolkien en Londres. La gente se reunía para picnics hobbit, donde se disfrazaban de hobbits y otros habitantes de la Tierra Media. La fama se extendió a escala global y se formó hasta una Sociedad Frodo en Borneo del Norte, la remota isla del sudeste asiático, a miles de kilómetros del mundo en el que Tolkien había vivido y trabajado toda su vida. Y todo esto ocurrió durante la propia vida de Tolkien, sin mencionar el extensísimo fandom que existe en la actualidad. Tolkien pasó gran parte de la segunda mitad de la década de 1950 ampliando el alcance de El Señor de los Anillos, trabajando en traducciones para su publicación en países no angloparlantes. Sin embargo, a pesar de ello, no le gustaba la fama personal que acompañaba a la popularidad de El Hobbit y El Señor de los Anillos. La casa de los Tolkien recibía llamadas telefónicas de admiradores a todas horas, con gente que incluso se presentaba en su puerta con la esperanza de conocer personalmente al célebre autor. Sin embargo, a pesar de este desagrado por la atención pública que recibía, Tolkien disfrutaba contestar el correo de sus admiradores con largas y detalladas respuestas, aunque, a medida que envejecía, a menudo perdía algunas de sus respuestas por la casa, para encontrarlas después y enviarlas más tarde. Tolkien siguió escribiendo hasta sus últimos días, ya fuera revisando el Silmarillion o creando nuevas obras. Por ejemplo, Tolkien escribió Smith of Wootton Major a mediados de la década de 1960. Este cuento de hadas trataba de un hombre que se tragaba una estrella y era transportado a la tierra de Faerie. Tolkien lo consideró una meditación sobre la vejez. Se publicó en Allen y Unwin en 1967. Edith y J.R.R. se mudaron a la ciudad costera de Bournemouth en 1968, cuando ambos superaban los 70 años. Para entonces, Edith, 3 años mayor que Tolkien, tenía problemas de salud que dificultaban el cuidado y manejo de la casa. También deseaban escapar de la atención que generaba Tolkien en su antigua residencia en Oxford, a pesar de haberse jubilado de la enseñanza varios años antes. La pareja vivió en el sur de Inglaterra durante 3 años, donde Tolkien continuó con la tarea de revisar y reorganizar el Silmarillion con la esperanza de encontrar finalmente una editorial que aceptase publicar el texto en el que había trabajado durante más de 30 años. Sin embargo, aunque la salud de Edith mejoró brevemente con el aire marino, finalmente volvió a decaer. En el otoño de 1971 fue ingresada en el hospital por una inflamación de la vesícula biliar y falleció el 29 de noviembre de 1971, a la edad de 82 años. Tras la muerte de Edith, Tolkien regresó a Oxford, invitado por su antiguo empleador, el Merton College, a vivir en un conjunto especial de habitaciones, otorgándole el título honorífico de miembro residente del colegio. Los Carr, marido y mujer que eran cuidadores que vivían en el piso inferior, podían atenderlo y solían compartir comidas con él. A lo largo de la década de 1970, Tolkien recibió varios títulos honoríficos, incluido un doctorado honorario en letras por la Universidad de Oxford, no por su ficción, sino por sus esfuerzos académicos en estudios de la lengua, cuya labor influyó enormemente en el desarrollo de la Tierra Media y la escritura de El Señor de los Anillos. Durante estos años finales, Tolkien
desarrolló una úlcera sangrante gástrica y una infección de pecho. Tras unos días de hospitalización, murió el 2 de septiembre de 1973, a los 81 años de edad. Un año antes había recibido el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico por su trabajo literario. La muerte de Tolkien en 1973 no puso fin a su labor editorial. Gran parte de lo que había escrito sobre la Tierra Media, de hecho la mayor parte, seguía inédito en el momento de su muerte. Es fácil olvidar que solo El Hobbit y El Señor de los Anillos fueron publicados como obras completas sobre la Tierra Media mientras él vivía. Ambas fueron enormemente exitosas durante su vida, pero el resto de su obra sobre este mundo permaneció inédita. En los años posteriores a su muerte, su hijo Christopher Tolkien asumió el papel de editor jefe de los escritos de su padre. El Silmarillion, el legendarium que Tolkien siempre quiso publicar, por fin salió a la luz en 1977, más de medio siglo después de que Tolkien hubiera comenzado a pensar en su publicación. Ahora es un éxito de ventas por sí mismo, con millones de ejemplares vendidos. En los años posteriores se publicaron otros 12 volúmenes de la historia de la Tierra Media, reconstruidos a partir de numerosas notas, ensayos y garabatos de Tolkien padre. También se publicaron póstumamente las 3 grandes historias de la primera edad que Tolkien había conceptualizado: Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin. Las adaptaciones cinematográficas, radiofónicas y teatrales de las abundantes escrituras de Tolkien sobre la Tierra Media también proliferaron, y el interés por la vida y la obra del gran hombre siguió creciendo. Aunque las cifras de ventas totales siempre son difíciles de verificar, especialmente porque no contemplan las ventas de segunda o tercera mano, El Señor de los Anillos suele considerarse la novela más vendida de todos los tiempos, solo superada en ventas totales por la Biblia, el Corán y el pequeño libro rojo de Mao Zedong. Sin embargo, la Biblia y el Corán llevan milenios circulando y son los textos fundacionales de las 2 religiones más grandes del mundo, mientras que el pequeño libro rojo fue impuesto por un Estado totalitario que obligaba a su lectura. En ese sentido, El Señor de los Anillos sobresale por sí sola en cuanto a ventas de libros basadas en el genuino aprecio e interés del público. El Hobbit no se queda muy atrás. El alcance cultural de El Señor de los Anillos y la Tierra Media, en general, ha sido verdaderamente épico. Por ejemplo, incluso antes de la muerte de Tolkien, se rumoraba que los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr podrían interpretar los papeles principales en una adaptación cinematográfica de los libros, proyecto que habría combinado a una de las bandas más importantes del mundo en ese momento con la épica historia de Tolkien. Incluso hay una mención a Mordor y Gollum en la canción Rumble On de Led Zeppelin, una de las pistas más memorables del grupo. Del mismo modo, desde la publicación de los libros, los principales accidentes geográficos de Titán, la mayor luna de Saturno, se han nombrado según lugares geográficos de la Tierra Media. Asimismo, las adaptaciones de las historias de la Tierra Media han tenido un enorme impacto cultural en décadas recientes. Las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos a cargo de Peter Jackson ganaron en conjunto más Óscares que cualquier otra serie de películas, mientras que la última película de la trilogía, El Retorno del Rey, ganó 11 estatuillas, la mayor cantidad lograda por cualquier film, empatando con Ben-Hur y Titanic. Actualmente la serie de Amazon Prime, Los Anillos de Poder, irrumpe en nuestras pantallas como la serie de televisión de mayor presupuesto jamás realizada. Pero quizá lo más elocuente es que El Señor de los Anillos efectivamente inauguró todo un género literario por sí mismo, la fantasía épica. George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos, reconoce abiertamente su deuda con Tolkien, al igual que muchos otros como Robert Jordan, creador de La Rueda del Tiempo.
una historia de fantasía que buscaba emular el alcance épico y el detalle del mundo de Tolkien. Los hobbits, orcos, elfos y enanos ahora son de dominio público, reconocidos y comprendidos en todo el mundo. Tal vez, a pesar de sus reparos, Tolkien sí logró crear un legendarium interconectado para su pueblo. J.R.R. Tolkien fue sin duda uno de los más grandes autores del siglo XX. Entre la década de 1920 y la de 1950, creó todo un universo del cual surgieron El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion y muchas otras obras. Estas sentaron las bases de todo un género literario en la actualidad, la novela de fantasía. Muchos gigantes de este campo, como L. Sprague de Camp, Robert Jordan y otros, han reconocido el papel fundamental de Tolkien en la creación y popularización del género. Otros han imitado su obra y tomado prestadas sus ideas, pero nadie ha superado a Tolkien. Como maestro de la incorporación de elementos de epopeyas y leyendas antiguas en su escritura y la construcción de un mundo vasto y matizado, El Señor de los Anillos y la historia más amplia de la Tierra Media siguen siendo la referencia máxima del género. Difícilmente alguien más podría haber escrito estas historias, pues reflejan la vida personal de Tolkien, sus experiencias, su labor académica y sus actitudes hacia la familia, la amistad y la sociedad en que vivía, con sus virtudes y defectos. En 1961, su amigo de toda la vida, C.S. Lewis, lo nominó para el Premio Nobel de Literatura. Fue una nominación prematura, no porque El Señor de los Anillos no mereciera un galardón así, sino porque el mundo de la década de 1960 consideraba que una historia sobre elfos, enanos y hobbits recorriendo un mundo llamado Tierra Media no era el tipo de obra que mereciera un Nobel. Dos de los ganadores del premio en los primeros años 60 fueron John Steinbeck y Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés. Frente a obras como estas, el trabajo de Tolkien podía ser desestimado como un cuento de hadas, una obra de ficción que no reflejaba el mundo del siglo XX y sus preocupaciones. Pero tal visión no apreciaba por completo el alcance de la indagación histórica implicada en la obra de Tolkien, ni la valoración que mostraba de las consecuencias de la industrialización y la modernización. Todo esto estaba presente en El Señor de los Anillos y en las demás publicaciones de Tolkien. Si Tolkien viviera y escribiera hoy, es mucho más probable que hubiera sido galardonado con dicho premio, el más prestigioso galardón literario del mundo. En una época en la que la marcha implacable de la tecnología, la industria y la ciencia parece distanciarnos cada vez más de nuestro pasado y del mundo natural, las historias de J.R.R. Tolkien nos recuerdan la importancia del folclore, los cuentos de hadas y nuestra conexión con la naturaleza. Tal vez las letras de Ramble On de Led Zeppelin resuman la emoción y la atmósfera que despiertan los relatos de Tolkien. Hace años, en días pasados, cuando la magia llenaba el aire. Sus historias apelan a nuestro sentido de la ensoñación, a nuestro anhelo de vidas más sencillas y tranquilas, y a nuestros deseos infantiles de cuentos de hadas con dragones, duendes y monstruos grandes y pequeños. De hecho, con El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion y sus otros relatos, Tolkien regaló al mundo un nuevo acervo de leyendas que sin duda seguirán encantando y asombrando a innumerables generaciones venideras, hasta que las propias historias de Tolkien se conviertan en leyenda y su nombre pase a la posteridad. ¿Qué opinas de J.R.R. Tolkien? Se cuentan sus libros entre las mejores obras de ficción de todo el siglo XX, que deberían conservarse para las generaciones futuras, tal como su autor deseaba. ¿Y debería Tolkien haber recibido el premio Nobel en vida? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios, y mientras tanto, muchas gracias por ver este video.